Muy bien, les voy a invitar para que ahora sí, que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a meditar en ella, a comprenderla y a vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con no esperar más del mundo, dentro de nuestro tema general que tiene que ver con vivir una vida con propósito, porque tenemos propósito, ¿verdad? Y recordamos a Job, que no atribuyó despropósito a nada del sufrimiento por el cual pasó. Así que nosotros también, pasemos por aflicciones, pasemos por luchas, por cualquier cosa que pasemos, no se nos olvide que hay un Dios que es todopoderoso, que es eterno, que es omnisciente, que tiene un propósito, y tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Él nos llama, recuerden que Él nos llama a salir del mundo, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido? No, nos dice que no debemos salir del mundo de tal manera que no tengamos trato con la gente, no, dice, sino lo que quiere es que nos apartemos del mal. Así que aquí Pedro, el apóstol, nos está diciendo que de alguna manera ya no esperes más del mundo. ¿Por qué? Porque lo que sucede, no esperes más del mundo, porque lo que sucede es que muchas veces nosotros, incluso después de haber conocido al Señor, todavía tenemos como una patita dentro del mundo. Nos creemos que todavía nos puede ofrecer cosas buenas. Y cuando les hablo de tener una patita dentro del mundo, es que nos dejamos de alguna manera conquistar por los malos deseos, por aquello que nosotros sabemos tanto en la mente como en nuestro espíritu que está mal, pero aún así como que en nuestro subconsciente abrigamos la idea de que todavía en el mundo hay algo que nos puede satisfacer, hay algo que nos puede llenar, hay algo que nos estamos perdiendo. ¿Y saben qué? Lo que el mundo nos trae, y cuando hablo del mundo estoy hablando de aquello que se opone a Dios, lo que nos trae es siempre desengaños, o más bien engaños. Así que el tema es: no esperes más del mundo. Y el primer punto que vamos a tratar es este: armaos con el pensamiento de Cristo. Y fíjense la palabra que está utilizando, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Fíjense lo que está diciendo. Cristo, dice, y está uniendo esta idea, dice, Cristo ya padeció, ya sufrió, ya murió en la carne. Dice, porque Él ya lo hizo, ahora ustedes también tomen su ejemplo. Dice, vosotros también
armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Así que lo que nos está diciendo es que nos armemos con el mismo pensamiento y tenemos que preguntarnos, ¿con cuál pensamiento? Y lo que nos está diciendo es que nos armemos con el pensamiento de Cristo Jesús. También en otros pasajes nos dice que nos vistamos de Cristo Jesús. En este caso tiene que ver con armarse del pensamiento de Cristo. Y la verdad es esta: nos encontramos en un mundo donde las ideas entran a nuestros ojos y vienen de muchas formas, ¿no? A veces vienen con imágenes, a veces vienen con sonido, a veces vienen en sensaciones y atacan a nuestra mente. Fíjense que generalmente nuestro espíritu reconoce antes lo que es un ataque espiritual que nuestra mente. Si tenemos una mente que está armada con el pensamiento de Cristo, podemos decir, atacar esas malas ideas. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente no está entrenada? Cuando nuestra mente no está armada, en este caso, con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dejamos seducir. Y de hecho, muchas veces nuestro razonamiento lo que hace es atacar a nuestro espíritu. Muchas veces nuestro razonamiento, en lugar de alinearse con el razonamiento de Cristo, con el pensamiento de Cristo, ¿qué es lo que hace? Que ataca ese razonamiento y empezamos a querer justificar nuestras acciones aunque sepamos que están mal. ¿Por qué? Porque no estamos armados de Cristo. Porque no estamos armados con el mismo pensamiento que tiene Cristo Jesús. Y si pensamos un poco en lo que el apóstol Pablo también dice ahí a los filipenses, es no solo que nos debemos armar con la mente de Cristo, sino que también debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Como dice, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces nos exhorta, por un lado, a que nos armemos el pensamiento de Cristo, pero también a que haya en nosotros el sentir que hay en Cristo Jesús. ¿Y cuál era su sentir? Su sentir era él querer ser grande o hacer a otros grandes, engrandecer a otros. ¿Y saben qué? En esta vida todos nosotros queremos ser grandes, ¿o no? Todos queremos crecer, ser mayores, pero en realidad la verdadera grandeza se adquiere, se alcanza por medio del servicio. Cuando tú estás sirviendo a otros es cuando realmente estás siendo grande. Y de hecho el día sábado, ayer, que fuimos a la graduación, el profesor de inglés estuvo dando su discurso, ¿verdad? Y de hecho él mencionó algo que me llamó la atención y era esto, ¿no? Todo mundo quiere lograr la grandeza. Dijo, pero la verdadera grandeza se alcanza en el servir. Digo, eso es cristiano, digo yo, cuando escuché esa frase, digo, sí, porque Cristo vino a servir. Porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es importante. Y aquí, Cristo, ¿qué es lo que hizo? Sufrió por nosotros, padeció. Y aquí cuando está hablando de padecer, está diciendo que murió por nosotros. Así que, si tenemos ese ejemplo, nosotros también debemos armarnos con el mismo pensamiento, porque dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. Y esta palabra terminar, especialmente, hay relaciones que muchas veces se inician sin buenos fundamentos. Y se llega el momento en que esas relaciones son sacudidas. ¿Y qué es lo que sucede cuando una relación no tiene un buen fundamento, cuando no es sólida y es sacudida? Se termina la relación. Termina con esa persona.
en ese caso se termina con esa mala relación. Y aquí lo que nos está diciendo es que el que, o quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Y oye, a veces le pregunto a uno de los jovencillos, ¿no?, cuando andan ahí, que se enamoran hasta de una escoba caminando, le dice uno, ¿qué pasó con el novio que tenías, o con la chica o el chico? No, ya lo terminé, o ya me terminó. Y la verdad que sí, se lastiman, es verdad. Pero ahí está, ya terminé con el pecado, ¿no? Espero que por lo menos reaccionen a tiempo y diga, ya se terminó eso, porque no era de Dios. A veces nada más fue un capricho, ¿verdad? Y bueno, esa relación es la que se termina, la que se tiene que acabar. Cuando nosotros ahora sí estamos vestidos de Cristo, cuando en nuestro caminar está el agradarle a Él, nuestra relación, nuestro noviazgo, aquella amistad que teníamos con el pecado tiene que haberse acabado. Y si tenía que haberse acabado, ¿por qué seguimos todavía mandándole notitas de amor? Que eso es lo que suele pasar también. Todavía, es que quizá esto pueda funcionar, y ahí le manda una cartita, te extraño. Ahora ya es el mensaje, ¿no? Ya nada de cartas ni nada, ya un mensaje, oye, que podemos salir, o quién sabe qué historias dirán, cada uno sabrá lo que hace, pero es lo mismo. Si sabes que no tienes que andar con esa persona, ¿qué haces? Termina ya con ello. Termina con las relaciones tóxicas, y la relación que tenemos o que tengamos o que iniciemos con el pecado siempre va a ser tóxica, va a envenenar nuestra vida, va a dañar nuestra relación con Dios, nos va a lastimar y vamos a lastimar. Eso es lo que pasa con el pecado. Por tanto, armaos con el pensamiento de Cristo. Y luego nos dice también que miren en el versículo 2, y ese es otro punto que vamos a tratar, dice que vivamos el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Vivamos el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Algunos sienten que les quedan muchos años de vida todavía. ¿O quién siente que le quedan pocos años? Todos sentimos que nos quedan muchos años de vida, ¿o no? Y es normal, porque yo creo que Dios también nos ha dado como una protección para que no estemos pensando en nuestra muerte. Cuando uno va envejeciendo, pues cada vez más va uno diciendo, se acerca, ¿no? Porque ya cuando vas más a entierros que a bodas, dices, algo se presagia por aquí, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces, aunque no estemos preparados para enfrentar la muerte, a veces nos viene. Y aquí lo que nos está diciendo, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hay un tiempo que nos queda en la carne, puede ser mucho, puede ser poco, ¿verdad? Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que es necesario que el tiempo que nos queda en esta vida, que ya, por un lado, que terminemos nuestra relación con el pecado, que ya no vivamos conforme a los deseos o a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fíjense que aquí podemos decir que está hablando de dos actitudes que se oponen entre sí. Pone los deseos o las concupiscencias de los hombres, y por otro lado pone la voluntad de Dios. Y entonces uno se tiene que preguntar cómo se come eso de la concupiscencia, ¿no? Porque yo no sé si han escuchado espero yo que haya sido un chiste, pero puede ser realidad, que había una señora pidiendo en oración de forma ferviente, Señor, dale más concupiscencia al pastor. Una palabra que había escuchado bonita, y ella orando fervientemente, y ya le dijo, hermana, no pide eso, por favor. Y la concupiscencia es la gratificación de apetitos ilegítimos de cualquier clase. Entonces, cuando le estaba diciendo que le diera más concupiscencia, que estaba diciendo, Señor, que cualquier deseo malo que tenga, que lo busque satisfacerlo. Eso es lo que estaba pidiendo. Y nosotros debemos tener cuidado en lo que pedimos. ¿Por qué estamos pidiendo? Así que la concupiscencia, que son aquellos deseos o apetitos impuros, se oponen a la voluntad de Dios. Y para
en este caso, para uno someterlos, para uno tenerlos controlados o eliminarlos, es necesario, aquí nos está diciendo, sufrir en la carne, pero más bien morir a la carne. Y morir en la carne implica identificarse con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y la pregunta creo que tiene que ser, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves como muerto con Cristo? Respecto a la carne estoy hablando. ¿O te ves como medio moribundo? ¿Te ves como los peces esos que andan ahí? Cuando están medio ahogándose con el aire. ¿Cómo nos vemos nosotros? Miren, hay una imagen que yo creo que es bastante importante y creo que deberíamos identificarnos con ella. Y sí, ojo, no estoy haciendo una apología de las imágenes, pero todos estamos relacionados con los crucifijos, ¿verdad? Que hay, donde está el Señor Jesucristo crucificado. Pues imagínate que tú estás ahí muerto. Con Cristo has sido crucificado en la carne para vivir espiritualmente. Cuando tienes deseos de pecar, porque el vivir en la carne implica que todavía hay deseos de pecar, no, yo estoy con Cristo. Entonces, con Cristo he sido crucificado, como decía el apóstol Pablo, con Él estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Pero fíjense cómo se estaba viendo el apóstol Pablo a sí mismo. Y Pablo era un hombre, sí, que logró grandes cosas para Dios, pero era un hombre común y corriente como nosotros, con sus luchas, que se ve que tenía un genio, porque si lo vemos un poquito antes de convertirse al Señor, él ahí, si había que apedrear a uno, apedréenlo, si había que perseguir a uno, los apedreaba, y él andaba ahí activo, y estaba dispuesto a matar, llevaba todo hasta las últimas consecuencias, entonces era radical, era agresivo, pero luego se identifica con Cristo, y dice ya no más satisfacer los deseos de la carne. Entonces ese es el desafío, vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer punto está relacionado, y es ya basta de vivir conforme a quienes no conocen a Dios. Ya basta de vivir conforme a quienes no conocen a Dios. Miren lo que nos dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No pidan para los hermanos nada de eso, hay que alejarse de ello. Ahora bien, lo que está diciendo es que si ya viviste en un tiempo como vivían los gentiles, que te sea suficiente, es lo que está diciendo Pedro. Es lo que le está diciendo a los cristianos. Porque imagínense, cuando uno está sufriendo, cuando uno está pasando persecución y ve uno por otro lado a aquellos que niegan a Dios, que no creen en Dios, y los ves que están disfrutando, ves que les va bien, ves que son a los que todo mundo halaga, los famosos, como que a uno le da una cierta envidia, ¿no? Y no es envidia sana. Como que uno también dice que tal vez yo también debería unirme a ellos, ¿no? Y recuerden que en la Biblia generalmente nos habla especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla de los judíos, nos habla de los cristianos y nos habla de los gentiles, ¿verdad? Hay tres tipos de personas, podemos decir. Los judíos, pues eran el pueblo elegido por Dios. Los cristianos, aquellos ya sean judíos o gentiles que llegan a conocer al Señor Jesucristo. Y los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿verdad? Las etnias, podemos decir. Ahora, uno sin Cristo es un gentil. Uno sin Cristo es una persona que todavía no tiene una identidad en Dios. Y ese término todavía se puede aplicar a mucha gente hoy en día.
todos aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. Podemos decir que se les llama gentiles, según vemos aquí en la Biblia. Y tienen un estilo de vida que no es un estilo de vida que está regido por la palabra de Dios. El estilo de vida se suele regir por lo que dice la sociedad, por lo que dice la mayoría. O también se suele regir por estos deseos que hay. Porque fíjese, cuando una persona dice que no hay verdades absolutas, ellos lo que están diciendo es en realidad nosotros podemos hacer lo que queramos cuando nosotros queramos. Ahora, también ellos tienen sus normas de conducta y en base a qué rigen su vida, sus decisiones. Y generalmente es en base a lo que ellos consideren que es mejor. Generalmente es en base a lo que te guste. Esto te gusta, hazlo. No te gusta, no lo hagas. Y así suele ser incluso con los estudios, ¿no? Cuando alguien y especialmente veo a muchos consejeros que dicen, bueno, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer? Y bueno, hay muchos que dicen, bueno, yo quiero ser millonario. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Pues hay personas que quieren hacerlo por medios justos y hay personas que quieren hacerlo por medios injustos. Hay personas que dicen, a mí me gustaría ser policía. Y hay policías corruptos y hay policías que no son corruptos. Y muchas veces nuestros deseos o lo que nos gustaría hacer es bueno, pero muchas veces lo que nos gustaría hacer no es bueno. Entonces basar nuestras decisiones solamente en lo que me gusta, en lo que a lo que a mí me gustaría hacer, no suele ser buen consejero. Porque creo que deberíamos pensar, ok, muy bien, Dios me ha puesto aquí en esta vida, me ha dado un propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo cumplir el propósito por el cual me ha puesto Dios en esta vida de la mejor manera posible? ¿Cómo puedes tú ser la mejor mamá del mundo? ¿Cómo puedes ser el mejor papá del mundo, el mejor hijo del mundo? ¿Cómo puedes ser el mejor cristiano posible? El cristiano que Dios quiere que tú seas, o la cristiana que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones, nuestras metas, nuestro trabajo, nuestro desempeño diario debería realizarse con la idea de cómo puedo ser mejor para servir mejor al reino de Dios, para servir mejor a Dios, para representar mejor a Cristo en esta tierra. Así que, si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, tendremos que dejar a un lado lo que es la lascivia, porque eso dice lo que agrada a los gentiles, la lascivia. Y la lascivia es la entrega irrefrenada a la inmoralidad sexual. La entrega sin freno a la inmoralidad sexual, esa es la lascivia. La concupiscencia, ya se los dije, que es la gratificación de apetitos ilegítimos de cualquier clase. Luego también las embriagueces, y tiene que ver con la entrega a bebidas embriagantes, con la debilidad de la voluntad para resistirse. Luego también, que es la disipación. La disipación suele ser actividades o reuniones, incluso fiestas, que terminan en desorden, que terminan normalmente en peleas. Y luego las abominables idolatrías que tienen que ver con el culto a los ídolos. Y saben que, ya saben que hemos estado leyendo Segunda de Samuel y Primera de Reyes, y estuvimos viendo la vida de David, ahora estamos viendo la vida de Salomón. Y Salomón y David, la verdad, sí tienen diferencias. Uno era más peleonero que el otro, ¿verdad? El otro, Salomón, era un hombre más de paz. Pero también luego en cuanto a su dominio propio, los dos tenían muy poco, por lo que vemos. Pero hay una cosa que se diferencia claramente en David y Salomón. Y es el hecho de que David nunca se inclina a ídolos. Nunca abre la puerta a la idolatría.
Salomón sí. Salomón abre la puerta a la idolatría. Y aquí vemos que dice que nosotros no abramos la puerta a la idolatría, que seamos fieles al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado, al Dios de la Biblia, no al Dios que nosotros nos hacemos, porque muchas veces nosotros queremos crear a nuestro propio Dios, y nuestro propio Dios, ¿saben a quién se parece? Se parece a nosotros. Muchas veces Dios se parece a mí. Si yo me enojo, es que busco a ver en qué lugar de la Biblia Dios se enojó. Si quiero ser perdonador, a ver qué ejemplo encuentro en la Biblia para decir es que Dios perdona. Si quiero vengarme, a ver dónde hay venganza. Y así, y solemos hacernos dioses a nuestra imagen, en lugar de que nosotros nos conformemos a su imagen, que es distinto. Entonces debemos tener cuidado, porque cuando nosotros nos hacemos dioses que no corresponden con el Dios de la Biblia, conforme Él se reveló, es un ídolo. Es un ídolo, aunque tú le llames Jehová, o aunque le llames Yahvé, aunque le llames Elohim, aunque le llames el Shaddai, como le llames. Muchas veces son ídolos que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Porque no es como Él se ha revelado, sino como tú te lo has inventado. Y cuando nosotros nos inventamos un Dios falso, ¿saben qué es lo que pasa? Ese Dios nos va a fallar. Porque no es Dios. Así que, cuidado, a un lado de la idolatría. Y vamos a ir avanzando porque hoy tenemos la Santa Cena. Y en el punto número 4 es, y esto será un poco desafiante, pero miren, que se acostumbren a que tienes un estilo de vida diferente. Que en este caso los gentiles se acostumbren a que tú tienes un estilo de vida diferente. Y miren lo que nos dice ahí en el versículo 4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esa frase resuena en cada cristiano, especialmente cuando se convierte, cuando cambias de vida, cuando tú eras, podemos decir, el alma de la fiesta, el primero que invitaba a la primera ronda, el que tenía las ideas más locas, el que tenía las ideas más descabelladas, y luego cambias y dices, y la gente se extraña, dice, pero tú ya te han cambiado. Es cuando dicen, te lavaron el coco, ¿verdad? Porque tú ya eres raro. Y la gente al principio les parece un poco extraño, pero conforme, y dicen, ya se le va a pasar, es otra de sus locuras, ¿no? Pero cuando ven que tú sigues y que sigues ahora viviendo como Dios manda, más se extrañan. Dicen, no puede ser, lo han cambiado. Y luego ya vienen las críticas, vienen las burlas, en algunos casos vienen también los ataques, viene el menosprecio, y donde hay culturas radicales viene la persecución, incluso llega a venir la muerte, porque tú has decidido seguir a Cristo. Pero ¿saben qué? Nosotros muchas veces, por no ofender, no decimos que somos cristianos. A veces por no ofender, nosotros nos callamos. Por no ofender, no decimos la verdad. ¿Y saben qué? La gente, cuando tú eres cristiano, espera que actúes como cristiano. Lo espera, pero a veces nosotros por nuestra cobardía, no actuamos como cristianos y nos creemos que es por no ser o no parecer radical, por no parecer que somos unos cerrados de mente. Entonces luego tenemos esa mentalidad abierta en la que todo lo permitimos, todo lo pasamos. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos todo? ¿Por qué no somos capaces de presentar nuestro punto de vista sabiendo que estamos respaldados por la palabra de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos ser muy polite, porque queremos ser muy respetuosos, pero en el fondo lo que no queremos ser es fieles testigos de Cristo. Y cuidado con nuestras motivaciones, cuidado
Porque cada uno de nosotros tiene sus desafíos. Cada uno de nosotros podemos decir que tiene momentos en los que quizá le da vergüenza decir lo que realmente debería decir. A Pedro le pasó, a los discípulos les pasó. Entonces es normal que nos suceda a nosotros. Es normal que tengamos pruebas, que tengamos luchas. Pero ¿sabes qué? Decide de una vez a que sepan que eres cristiano. Eso, que la gente sepa que tú eres cristiano, que sepa que eres cristiana, que no te da vergüenza identificarte con Cristo. Esa es la base o el principio que aquí nos está dejando el apóstol Pedro. Les parece cosa extraña, dice a ellos, que ustedes no corran con ellos en su disolución, que no les parezca extraño, que les parezca lo normal, que digan, es que él es cristiano, es que ella es cristiana y por eso ella no participa en esto. Eso es importante. Siguiente punto, que es el número 5, y con este vamos a ir terminando. Y es este: Dios está preparado para juzgar a vivos y muertos. Fíjense, Dios está preparado para juzgar a vivos y muertos. No es que Dios vaya a estar preparado en el futuro, Él ya está. Miren lo que nos dice los versículos 5 y 6. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, dice. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. A él temed. Esta mañana el pastor Glenn nos estaba hablando de cómo Pedro alude a Isaías, el pasaje donde están los sirios, están los asirios, están los israelitas, están los judíos. Los israelitas y judíos, hago la diferencia porque llega un punto en que, y lo vamos a ver, y estamos a punto de verlo los días miércoles, así es que no se lo pierdan, en que se divide el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Jeroboam, que se queda con el reino del norte con 10 tribus, y Roboam, que es el hijo de Salomón, que se queda con el reino del sur, que son 2 tribus, ¿verdad? Llega un punto en que los asirios se convierten en un imperio muy fuerte. Entonces están conquistando prácticamente todo el territorio, y el reino del norte, que es el reino de Israel, quiere defenderse y busca aliados. Entonces ahí es donde se une con los sirios para enfrentar a los asirios que vienen invadiendo a todos. Pero los sirios son un pueblo enemigo de Dios, no temen a Dios, y el reino del sur no se quiere unir a esa liga. Pero ahí hay una coalición donde el pueblo de Israel se une con un pueblo que no teme a Dios y les viene la derrota. Ahora, ¿por qué se aliaron? Porque temían al enemigo que los podía destruir. Y ese es el punto. Nosotros generalmente queremos aliarnos con los más fuertes, ¿verdad? Si tú tienes la posibilidad de ser amigo en la escuela pasaba mucho, ¿no? ¿Tú de quién querías ser amigo? ¿Del que a todos golpeaban o del que le podía a todos? Pues el que le podía a todos, ¿no? Y lo malo es que el que le podía a todos luego era muy peleonero y a veces a ti te tocaba y no te defendía. Pero esa es otra cosa. Si pensamos como hijos que somos, ¿con quién nos conviene asociarnos, alinearnos?
qué es lo mejor para nosotros. Con el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? Dios. El Dios Todopoderoso es el más fuerte. No tengas miedo a los gentiles, aunque te menosprecien, aunque te hagan burla, aunque les parezca raro que tú no andes con ellos en sus disoluciones, aunque parezca que tú eres un ser extraño, porque a veces te tildan así. No te alinees con ellos, no te asocies con ellos. Asóciate con Dios. Asóciate con Dios. Iniciamos este servicio leyendo ahí en Mateo, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo nos habla de contrastes. Donde vemos que por un lado nos presenta a los servidores fieles de Dios y a los que solo se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Nos presenta también ahí al hombre prudente y al hombre imprudente. La Biblia está llena de ejemplos donde nos va a presentar, o nos presenta, podemos decir, las tinieblas y la luz de formas distintas. La puerta estrecha y la puerta ancha. El camino estrecho y el camino ancho. El camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la salvación. El camino que lleva a la salvación siempre es Cristo Jesús. No nos equivoquemos. Ya basta de querer tener un pie en el mundo. No te va a traer nada bueno. No creas que te estás perdiendo la gran cosa. No, el mundo trae desengaño. El mundo trae engaño, trae disoluciones. Y como vimos en el versículo 1, que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya, terminó con el pecado, dice. Digamos, yo ya terminé con el pecado. Es cosa del pasado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si eso fuera poco, acuérdate que a quien te juzga, a quien te menosprecia, aunque no lo crean, aunque no lo quieran aceptar, hay un Dios que está preparado para juzgarlos, porque todos, tarde o temprano, tendremos que estar ante la presencia de Dios, y queremos estar representados por Cristo, queremos estar en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque estás aquí con nosotros, porque nos hablas, porque Señor, tú no nos dejas solos. Y por tu misericordia, Dios, te rogamos que nos ayudes a serte fieles, a honrarte y glorificarte como tú te mereces. Señor, queremos ser fieles a ti y queremos decir, hasta aquí se acabó mi relación con el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero sí en las tuyas. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.